Pero fuera y esto me cae el... Fuera. Saco palabra. Es el mismo link, ya estamos, de vuelta. Buenas, buenas, buenas. Bueno, estamos. No sé hasta dónde. Estaba con las apreciaciones de Milei en torno a conceptos muy duros que tenías y dabas el ejemplo de la palabra. A nivel discursivo, recordemos la, la- digamos, la relación clara que se puede hacer entre los discursos del odio en redes sociales, esto es la descalificación, agravios, insultos, digamos, la manera tan virulenta en la que él, digamos, se posiciona y ocupa un lugar simbólico. Me parece que ese lugar lo ocupa él, eh, y es un lugar que fue construyendo antes que otros, ¿no? O sea, que a lo que voy es que él logra constituir una identidad en redes sociales. Y tanto lo logra que, como vos dijiste, es de fácil internalización y aprendizaje apto para todo público, ¿no? Tipo te puede decir, o al menos era lo que decía en campaña, vamos con la motosierra a destruir el Banco Central, y esto lo puede repetir un niño de 8 o 9 años, ¿no? O sea, digamos, cuestiones muy profundas y muy complejas, él logra introducirlas en el lenguaje de las redes sociales, con determinada simbología y con definiciones harto reduccionistas, tajantes, y siempre con un agravio hacia el que se posiciona enfrente. Decía el tema de las personas, bueno, mogólico como insulto, la ideología como insulto, la cuestión de género, vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer, la cuestión de género, el negarse a hablar en un lenguaje inclusivo. Bueno, me estaré olvidando de algunas cuestiones. Como frutilla del postre de todo esto que estoy mencionando, bueno, la vicepresidenta electa proponiendo que la ESMA sea poco menos que un lugar de esparcimiento, recreación y disfrute familiar. Entonces, llama la atención cómo esa identidad que él se fue, digamos, que ese espacio libertario se fue forjando, se da no en un territorio a la usanza de la política tradicional, Gustavo, que vos bien dijiste, ¿no? Partidos tradicionales, peronismo, radicalismo, y digamos, diversas ramificaciones en uno y otro, este espacio libertario que puede ser tributario de estos partidos de derecha, el más notorio en su momento fue la UCD, que por cierto Massa fue militante de la UCD hasta donde yo sé, ¿no es cierto?, en su juventud. Bueno, que ni cómo lograron tener de nuevo la, la identidad que logra construir Milei, y lo hace en redes sociales, es decir, nace como un espacio virtual, mediático, sin tradición territorial, y logra construir una identidad, que nos guste o no, la tiene. Y es la identidad de aquello que no puede esperar. También fijémonos en esto, ¿no? La imagen de la motosierra, la imagen de eliminar ministerios de un saque, ¿no? Digamos, la velocidad. Y esto tiene que ver con la velocidad del lenguaje en redes. Lo instantáneo, ¿no? Lo que no puede esperar mucho, lo que no pasa, digamos, por ningún proceso racional más que lo inmediato. Y él logra, digamos, meterse en ese ámbito. Ahora,
Hay otro nivel que es el nivel de las políticas públicas. Pero quiero decir algo, en el nivel discursivo, efectivamente, se vuelve, o sea, es un discurso disruptivo, es un discurso antipolítica o anticasta, como bien dijiste vos, que tampoco es novedoso, pero que, digamos, propone una novedad respecto del discurso tradicional políticamente correcto, entre comillas. Y en ese sentido, gana, de hecho, ya ves que hay comunicadores en redes sociales, youtubers, influencers, que hablan de la batalla cultural, ¿no? Esto de Agustín Laje, la batalla cultural. Bueno, de hecho, Milei le presenta el libro a Laje. Eh, hay, digamos, ahí digamos, un espacio simbólico identitario en redes sociales que efectivamente es disruptivo, que enfrente lo que tiene es, por un lado, el espacio de Cambiemos muy desgastado. Él bien lo identificó y en su momento dijo que Bullrich era la segunda marca. Y por el otro lado, el discurso de la política tradicional del gobierno, en este caso de Massa, representando al gobierno, también en una relación ahí tortuosa y confusa, soy pero no soy. Bueno, y un discurso también que ha perdido credibilidad en todos los sectores sociales y esto se ha visto en la elección. Entonces, a nivel discursivo, a nivel batalla cultural, entre comillas, es claro que ya hace rato que digamos, habían creado una identidad y que esa identidad hacía mucho más fácil la opción Milei, que se pudra todo, ¿no? Peor no podemos estar. A nivel políticas públicas, también enfrentaba a un gobierno, digamos, a un gobierno pasado, que era Juntos por el Cambio, y a un gobierno actual que, bueno, efectivamente tiene indicadores lamentables, ¿no es cierto? A nivel de pobreza, marginalidad, inflación y todo lo que ya sabemos. Eh, y también ahí era muy fácil. Ahora, la pregunta es, ¿la elección la gana Milei o la gana Macri? Porque yo entiendo que la jugada de Macri es una jugada maestra, que yo no sé si ya estaba planeada con anterioridad. Esto de correr el ala moderada de Juntos por el Cambio, Larreta. Eh, Acordate de que ni más ni menos que María Eugenia Vidal fue gobernadora, llegó a ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, quedarse con el ala dura y desde ahí aportarle esa estructura que vos decís que no tenía Milei, bueno, ahora la tiene. Tiene una estructura, tiene un cuerpo gubernamental que está formando con con muchos de esos cuadros. Tuvo fiscalización, va a incorporar a parte del radicalismo, o sea, no es que Milei llega, o sea, a la presidencia como una tercera opción, no, no, él llega como también con una nueva alianza con Macri y su estructura. Entonces, para mí, la jugada política de Macri fue magistral. Me parece que si la planeó es un genio, equiparable a Perón en el sentido de estratega, ¿no? Bueno, ir separado sabiendo que iba a perder y luego aliarse con Milei me parece muy, muy interesante esto, ¿no? Entonces yo te pregunto eso, ¿la gana Milei o la gana Macri la elección? Bueno, agarro a partir de esto último, Dale. Seba. Ahí anoté varias cosas, pero arranco desde lo último. La misma percepción se puede ver al revés, porque la verdad es que si vos ves muchos candidatos, muchísimos candidatos de Milei eran candidatos de Massa. En muchos lugares, muchos candidatos a intendentes y candidatos a legisladores venían de tradición del Frente Renovador. Sí, yo creo que la última etapa, o sea, en el balotaje me queda mucho más claro lo de Macri.
no así en las PASO. O sea, creo que se puede analizar esto como un fenómeno. Primero, yo creo que es una tercera opción. Es una tercera opción que, y tomando lo primero que vos arrancaste, de eso tan disruptivo y de las barbaridades que dice, es porque se tiene que hacer a los codazos en un sistema político que estaba consolidado. O sea, más allá de que siempre hablamos de crisis de los partidos políticos, teníamos un bicoalicionismo más o menos centralizado. O sea, iba a gobernar el kirchnerismo o el peronismo en términos grandes o Juntos para el Cambio. Me parece que ahí sí tengo un matiz con vos que decís que veía un Cambiemos desgastado. El Cambiemos desgastado es a partir de las PASO. No es que la amalgama de Cambiemos haya sido armoniosa, porque el radicalismo con el PRO siempre se vieron de reojo, ¿no? O sea, los une el espanto, en ningún momento que creía uno y otro, digamos, que los unía el amor, ¿no? Pero mientras era una alianza ganadora, no había problema. El problema es cuando pierde, y ahí No, adquiere centralidad Macri. Ahí Gus, ya había hecho la reta, lo que, de desdoblar, digamos, de desdoblar el sistema electoral justamente para perjudicar a su propia fuerza. Bueno, digamos, ya había, digamos, una ruptura disimulada cada vez menos. ¿O no? No coincidís en paso, esto. decís vos. Antes de las PASO. Cuando la reta decide implementar el voto semielectrónico acá en Capital. Sí. Eso me parecía más metodológico, no tenía que ver con materia de fondo. Macri lo que dice es que esa es la forma vieja de hacer política, porque, o sea, estaba la intención de favorecer a Lustó. Sí. No, a ver, tironeos y conflictos venían, pero lo que no había duda en las PASO es que alguno de ellos iba a gobernar. Larreta se veía ganador y se veía presidente. Y Bullrich se veía ganador y presidente. En ningún momento, ni en el peor de las situaciones, veían una tercera posición con alguna chance real de acceder al poder o al gobierno. Así que yo creo que me parece que es darle un rol demasiado exagerado a Mauricio Macri, sí en el balotaje. Ahí actúan rápidamente Macri y Bullrich de una manera inesperada. Después, Por eso, comer un elemento, sí. Gus, hoy con el diario del lunes, nos damos cuenta de que fue una jugada magistral. Sí, claro. Pero la del lunes, la del día siguiente a las elecciones generales. Sí, eso sí. Bueno, yo Pero no sé creo cuánto, que antes de las PASO Macri ya tenía la idea de... no lo sé. Yo tengo mis Porque dudas. Milei dice que venía hablando con Macri, que siempre hablaron y demás, pero más allá de eso, hoy tenemos el diario del lunes, o sea, los candidatos son masistas, no son del PRO. Si vos hubieses tenido en las listas candidatos del PRO, pero los candidatos son masistas. uy, hay que silenciar. Sí, Gus, está bien, Y, es así. y después había ahí la profe de Sagues decía, se planteaba el tema del individualismo, ¿no? Decía, ¿no será que el individualismo... Y la verdad que el individualismo siempre existió, o sea, en tiempos de Menem también se decía que a partir del neoliberalismo hay una fuerte tendencia al individualismo, pero la selección, o sea, muchos de los que votaron a Cristina han votado a Milei, eso no hay ninguna duda. Muchos radicales votaron a Milei, sin ninguna duda, si no hubiese tenido los niveles exorbitantes. O sea, hay provincias donde 7 de cada 10 votaron a Milei. 7 de cada 10 votaron a Milei. Y ahí me sumo en una variable que vos decías, Seba, que es el hartazgo. Es el hartazgo. O sea, la sociedad le ha dado posibilidades al radicalismo en el 83, al peronismo 10 años con el menemismo, después de vuelta a Fernando de la Rúa con el radicalismo, después le ha dado al peronismo nuevamente, después le ha dado
al PRO por Macri. Es decir, ha optado por 3 partidos políticos. Y a 40 años de vida democrática, esa expresión de Raúl Alfonsín, que con la democracia se come, se cura y se educa, parece que son promesas incumplidas de la democracia. Entonces aparece algo así como un mesianismo, ¿no? Alguien que solo, desde la individualidad, va a terminar con todo esto y va a terminar con el Estado. ¿Qué posibilidades hay que Milei fagocite a cada uno de los partidos tradicionales? Bueno, esta es la gran pregunta. Esta es la gran pregunta, porque... Y acá es donde se nos rompen todos los manuales, porque los manuales hasta ahora eran de los partidos tradicionales. Ahora aparece un presidente prácticamente sin senadores, con pocos diputados, sin un solo gobernador, con un acompañamiento ahora, en esta última etapa, de el PRO en principio y una partecita insignificante hasta hoy del radicalismo. Entonces, en el poder, podrá construir, en el gobierno, me retracto, en el gobierno, podrá construir poder. Lo que logró Milei es ser presidente de la nación. Poder no tiene. No tiene diputados, no tiene senadores, no tiene gobernadores, no tiene un solo juez. Entonces, la gran pregunta es esa. ¿Qué probabilidades hay que Milei, no sé si fagocite, porque nadie come vidrio, y los partidos tradicionales, si subsistieron unos 150 años de historia y otros 50, es porque saben cómo metamorfosearse en el mapa político. Pero sí los nuevos juegos de alianza, y ahí sí aparece Macri. Me parece que Macri, en su cabeza está la conformación de una nueva coalición de centro-derecha, ¿no? Perdón, hay el micrófono abierto, por favor. Lo que es Bruno, si lo puedes silenciar. Es Chile. Es horror. Bueno, eso es Chile. Bueno, a ver, pero en conclusión, entonces, Gustavo, lo que deja este proceso electoral, o sea, sí, primeras impresiones, lo que es el primer y el cordón, electoralmente hablando, ¿cuáles son los cordones electorales de la provincia de Buenos Aires más importantes? En la primera y la tercera sección electoral, es el conurbano norte y conurbano sur. ¿En la tercera ganó Massa? Sí, en casi todos, a excepción, por ejemplo, de municipios como San Fernando, que el peronismo gana por el 60% de los votos, y que hace un mes y medio menos votaron a Kicillof, hoy votaron a Milei. O sea, el conurbano, primera y tercera sección electoral, los grandes... Por eso es que gana en la provincia de Buenos Aires. O sea, es impresionante el mapa, porque de los 135 municipios, 108 gana Milei. 108 gana Milei. Pero lo que pasa es que el peronismo gana en el conurbano, que es donde se definen los votos, ¿no? Me parece un dato no menor ese, ¿no? Porque, digamos, si bien en el balotaje Milei saca mucha diferencia, el peronismo tiene la provincia de Buenos Aires, ni siquiera en esta elección perdió primera y tercera sección. Como decís vos, tiene mayoría en el Senado y hay una equidad ahí en diputados conjunto por el cambio. No tiene gobernadores. Me parece que... Pero bueno, así todo gana la elección. Y de nuevo, yo pienso, ¿qué hubiera pasado si un análisis contrafáctico, si no se hubiera dado esa alianza? Vos decís que es después de las generales. Yo pienso que ya se venía gestando de antes, pero no importa. Con Macri, ¿qué hubiera pasado con esos votos? ¿Igual ganaba Milei? No. Yo creo que cada elección fue una foto distinta. Esta pregunta es muy interesante, porque yo estaba el domingo y me preguntaba el domingo, y hoy un poco lo comentaba, cómo las opciones te van llevando a lugares donde vos nunca pensaste que ibas a estar. O sea, seguramente muchos votantes de Milei y de Massa, si vos le preguntabas hace 2 meses si alguna vez en su vida hubiese pensado votar a Milei y Massa, la respuesta en muchos casos es no. Y sin embargo, el balotaje te lleva a una opción
de dos candidatos en muchos casos que no te gustan. Es más, Sí, pero dos candidatos que para un votante que no ha pasado ninguna de esas trayectorias anteriormente, te encontrabas con un cuarto oscuro, con dos candidatos donde a gran parte de los votantes, que ninguno de los dos no lo hubieses votado, no lo querías votar. Y bueno, entonces, pero el voto blanco fue marginal. Se esperaba, no superó el 2% el voto en blanco. no, claro, pero porque el balotaje es un voto, un gran componente del voto anti-A, anti-Z. O sea, el balotaje te obliga a optar, porque vos decís, voto en blanco no me comprometo, voto en blanco, nada, parece como que yo no participo de la elección y me tengo que jugar, ¿viste? Es como una opción límite. Por eso te digo, ¿cómo te lleva este sistema electoral interesante al mismo tiempo a ir a una elección en donde vos, yo siempre le digo en el aula un poco, pero inclusive antes de esta opción, vos en un balotaje, porque así funciona en el mundo, vos sos un votante de, no sé, de Manuela Castinieri. En las PASO votaste a Manuela. En las generales votaste a Del Caño o a Berman. Y te encontrás con las generales, donde tenés Lucifer y Satanás. Y ahí, quien considerás vos que tiene menos olor a azufre, terminás votándolo. Pero te vas de esa elección con un sabor amargo, diciendo, voté a este, y me da urticaria haberlo votado. Pero el balotaje te lleva a esa situación. Por eso es que también las encuestadoras le resultaban tan difíciles, porque, bueno, primero, que la gente cada vez más contesta, que cada vez menos contesta encuestas. Segundo, cada vez más miente en las encuestas. Tercero, hay un voto algo de vergüenza, porque muchos de esos votantes que le da aversión Massa o Milei, no va alegremente por la vida diciendo yo voté a Milei o yo voté a Massa, ¿no? Entonces, pero esa es la opción del balotaje, eso es así. Yo siempre doy el ejemplo de Perú. Perú, los dos candidatos que llegaron al balotaje obtuvieron el 16% de los votos en la primera elección. 16%, ¿qué quiere decir? Casi el 90% no votó a esas opciones. Cuando vos tenías Castillo y Keiko Fujimori, decís, ¿qué voto de esto? Los dos impresentables en términos de Perú. ¿Cómo haces para votar en ese balotaje donde los dos son horribles candidatos? Bueno, lo que le pasa a un votante es eso. Tiene que optar por dos. Y seguramente le habrá pasado a ustedes en las discusiones familiares, en los grupos de amigos, en los grupos de WhatsApp, diciendo, ¿y qué hacemos ahora? Después de tener tus opciones reales. Porque aparte fue una elección de 3/3. O sea, Cambiemos obtuvo 23% de los votos. Ese era el voto codiciado. Bueno, Gus, habrá que seguir, ya tendremos otros encuentros. Ahora viene lo postelectoral, ¿no? La hora de la verdad, de las políticas. Pero a mí lo que me deja esta elección es primero lo que dijiste vos, ¿no? La volatilidad del voto. No hay ningún voto consolidado, ¿no? O al menos esos porcentajes consolidados no definen una elección, ¿no? El mejor ejemplo es el peronismo. Eh, Después, el tema de que es un proceso electoral muy largo, muy cansador, muy tedioso. Eh, el tema de la complejidad que tuvo aquí, por ejemplo, la implementación del voto semielectrónico con el formato papel. Eh, y después el tema de, como te digo, que ya la campaña no es más un periodo de tiempo donde se hace campaña, la campaña es permanente. Y ya te diría que desde esto ya han tomado nota lo que hoy es la oposición. Ayer yo veía en C5N que ya decían, en el mismo momento que estaba hablando Milei, que algunas estaciones de servicio ya no vendían nafta. O sea, ya estaban difundiendo esa noticia, ¿no? O sea, ya empezó ayer la contraofensiva. Bueno, ahí tenés otro elemento, ¿no? Nuevas grietas. Eh, Exacto.
cuando vos arrancaste con el discurso del odio, y yo lo decía desde otro lado también, de si viene Milei, no tenés más universidades, no tenés más hospitales, no tenés más nada. Bueno, es un discurso que cala desgraciadamente fuertemente porque tiene que ver con nuestro ADN, ¿no? Pareciera que los argentinos forma parte de nuestro ADN esto de las antinomias, crudos y cocidos, unitarios federales, la causa contra el régimen, peronismo, antiperonismo, y eso cala muy fuerte en nosotros. Y ahí es donde, ahí sí, digamos, pongo un punto y aparte, donde es una de las cosas que más me preocupa a mí en la historia política argentina y en la democracia de nuestro país, ¿no? Pensar de que antes para los no peronistas, si gobernaba el peronismo, eran todos corruptos, son los choriplaneros, la gente vota porque tiene algún interés en particular, y si gobernaba Macri era la dictadura, y ahora es la dictadura, ¿viste? Esos discursos antinómicos que a mí me encantaría poder atenuarlos un poco, y no es la muerte de nadie, y seguramente las políticas públicas, obviamente que nos afectan en todo nuestro componente, pero me gustaría poner un poco de paño frío, ¿no? Hay gente que está muy como alterada, alarmada, sobre las posibilidades de la radicalización de todo esto. Y la verdad es que en 40 años de vida política ha gobernado, miren, hemos pasado una hiperinflación, hemos pasado levantamientos carapintadas, hemos pasado crisis económicas profundas, enormes desocupación y desigualdad. O sea, la verdad es que no estamos en el mejor de los mundos posibles. No hemos tenido en 40 años ninguna experiencia autoritaria, por lo menos no así abiertamente. La democracia argentina, con todos sus bemoles y sus vaivenes, no encontramos como América Latina candidatos muertos, periodistas asesinados, como sucede en gran parte de América Latina. Digo esto para poner en contexto, ¿no? Porque si no parece que estamos en el peor de los mundos posibles, que por supuesto nosotros miramos la foto de la inflación en Argentina, que somos el único país junto con Venezuela con inflación, pero yo capaz que por cuestiones también personales, ¿no? Yo soy más de atenuar esas radicalizaciones y pensar de que, bueno, el presidente que viene es el presidente que viene y yo estoy de acuerdo con las alternancias. No es el presidente que más me hubiese gustado tener, es más, nunca pensé que iba a llegar a ser presidente, pero me parece que hay que atenuar un poco. Ari, Ahí respecto dice Mariana, hay que tener cuidado con la vice, está hablando por Cristina Fernández. Ah, mentira. Con la nueva vice, sí, sin ninguna a duda. Sin ninguna duda. un par de inversiones en la ESMA, Sí, sí. prácticamente, Hay que ¿no es estar cierto? atento no con la visa, hay que estar atento con los presidentes. Y eso tiene que ver con la democracia. El artículo 14 dice nuestro derecho a resistencia. El pueblo argentino, cuando ve que está vulnerado sus derechos, sale a la calle. Y me parece que está bien, ¿no? Bueno, Gus, buenísimo. Creo que digamos, hemos tenido un proceso electoral muy novedoso, ¿no? Sí, bueno, Lo ahí que dice hubo un atentado a la vicepresidenta. Sí, pero fue algo refractario. Digamos, cuando estoy hablando de los sistemas en América Latina estamos hablando de un candidato con posibilidades reales de llegar a la presidencia, lo mataron en Ecuador. Periodistas a ver, asesinados un por atentado, cuestiones de su Marianela, opinión. Marianela fue un atentado, de paso saludamos a Marianela, fue un atentado aún no esclarecido, ¿no es cierto? Eh, no fue tan claro ese atentado, ¿no? Tuvo particularidades. Yo creo que tal cual, o sea, lo de Ecuador es, sí, sí, a ver, fue todo muy confuso, ¿no es cierto? Lo que sucedió con Cristina. No sé si tiene claro, pero digo, Pero está claro que, digamos, no fue que la oposición lo mandó a no, matar, claro, no hay un plan exactamente. sistematizado, nada, es algo totalmente refractario. Ahora, bueno, el tema es, me quedo con la pregunta, insisto con esta pregunta, Gus. Si el círculo rojo no termina definiendo una elección,
Yo no soy de las ideas creo que- maniqueas esas. Yo no soy. O sea, yo creo que el pueblo va buscando sus opciones. Y yo no sé si Milei formaba parte. Me parece que no, después de las generales, me parece que ahí hubo una. Pero bueno, es una intuición que tengo, ¿no? Que en definitiva no es que vino alguien externo, digamos, en algún momento, ya de cara al balotaje, por eso veo en la figura de digo, el Macri. Círculo Rojo hubiese estado muy contento tanto con los dos candidatos, con Milei o con Massa. Es más, te diría que el Círculo Rojo estaría más contento con Massa que con Milei. Porque Probablemente. Milei pareciera ser un tipo mucho menos manejable que Massa, que tiene mucha vinculación con el Círculo Rojo. Bueno, Gus, Bueno, mil gracias. gracias Después pasame. a vos y a ustedes. Así que gracias por estar. Y ya estaremos invitándolo a estos encuentros que hacemos en general con Sebastián, que compartimos estas Estas vicisitudes. son cuestiones, ¿no? Muy, muy en caliente, ¿no? Todavía falta más análisis, pero bueno, me parece que, como decís vos, el saldo positivo es la alternancia, la no violencia, ¿no? Esperemos que la transición también siga en ese tenor. Ay, qué Sí, pena, ahí se cortó Jorge de Mexicali. Jorge, ¿te has conectado recién? Ya estamos Sí, terminando. apenas. Sí, Qué pena. apenas. Bueno, después te pasamos la grabación. O Sí, Gustavo, creo que gracias. la puso en tu canal, ¿no? La grabación. sí, después te lo paso. Bueno, un saludo, gente. Bueno, buen lunes y buena semana para todos. Abrazo grande, Igualmente. gracias por estar. Chau, chau.